Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. La receta de hoy es esta maravilla. ¿Y qué os puedo decir de esta maravilla? Bueno, la masa se prepara con solo 3 ingredientes y al final del vídeo os voy a contar todos los secretos y trucos para que esta receta fácil te salga perfecta. Pero bueno, no solamente tiene buena pinta, sino que fíjate qué espectáculo de relleno. Y habrá que probarlo. Porque mira, mejor vamos con los ingredientes y ves la receta. Hoy toca los tradicionales popovers o Yorkshire pudding, una receta de origen inglés y norteamericano que es fantástica porque no lleva levadura, ideal para la pandemia que estamos pasando y lo puedes comer tanto en salado como en dulce. Y aquí tienen los ingredientes que vas a necesitar para hacer la receta, que como siempre los tienes disponibles en gramos, en tazas y también en inglés. La receta son 3 ingredientes, pero opcionalmente pueden ser 4 si le añadimos la sal. Y para los que utilizáis las medidas en volumen, utilizaremos la medida de taza y de media taza. Y bueno, para engrasar los moldes necesitaremos este tipo de engrasante, aunque si no lo tienes podrías utilizar sin ningún problema un poquito de aceite, así evitarás que se te peguen. Y comenzamos con la elaboración, que vas a ver que es súper sencilla, no tiene ningún misterio. En un recipiente amplio ponemos los 3 huevos. Los huevos los tenemos a temperatura ambiente, es decir, los hemos sacado de la nevera y hemos dejado que se pongan a temperatura ambiente, que no estén fríos de la nevera. Y ahora con la ayuda de una varilla vamos batiendo. Cuando ya estén los huevos bien batidos, añadimos la leche y continuamos batiendo. Opcionalmente le ponemos la sal, sobre todo si los vas a comer para salado. Y seguimos batiendo. A continuación lo que vamos a ir haciendo es poner poco a poco la harina. Lo que yo estoy utilizando es harina de trigo de todo uso, la que tiene 10% de proteína, que es lo más habitual aquí en España. Vamos añadiendo la harina poco a poco, de esta forma nos aseguraremos de que no queda ningún grumo y seguiremos mezclando hasta que tengamos una masa perfectamente homogénea. ¿Verdad que ha sido fácil? Bueno, facilísimo. Y ahora vamos a hacer la prueba para asegurarnos de que la masa tiene la textura correcta, que es la prueba de la cuchara. Si se queda manchada así, la masa está perfecta. Ya has visto cómo la preparamos en un tiempo récord, no se tarda prácticamente nada. Y ahora para trabajar con mayor comodidad pasaremos nuestra masa a una jarrita, así la podremos volcar en los moldes con muchísima facilidad. Tenemos que precalentar el horno y es muy importante que los moldes que utilicemos los calentemos junto con la bandeja del horno. La temperatura 230 grados centígrados. Y no te pierdas más adelante las diferentes opciones que te voy a dar de diferentes moldes para que puedas hacer estos panes fácilmente en tu casa. El tiempo de precalentado del horno será aproximadamente de unos 30 minutos hasta que llegue a 230 grados. Y ahora fíjate de qué forma tan fácil ponemos el aceite a nuestros moldes. Si no dispones de este aceite, podrías volcar perfectamente un poquito de aceite en cada uno de los moldes. Y a continuación le ponemos nuestra masa o nuestra mezcla. Tenemos que rellenar los moldes hasta 3/4 partes de su capacidad. Con las cantidades que te doy en la receta te saldrá para hacer 6 panes diferentes. Yo aquí en el vídeo te voy a enseñar 2 horneadas diferentes, porque he querido mostrarte qué es lo que ocurre cuando haces el proceso de rellenado de los moldes con el horno abierto, ya que de esta forma se baja la temperatura muchísimo y vas a ver los 2 resultados diferentes. Bueno, horneamos 20 minutos a 230 grados. Después de ese tiempo bajaremos la temperatura y fíjate lo que ocurre. Sin tener nada de levadura, cómo crecen en el horno. Es una auténtica maravilla. Y después de los 20 minutos bajamos a 170 grados y lo dejaremos otros 20 minutos más. En total estarán 40 minutos. Y fíjate
¡Qué espectáculo de panes! Te vas a quedar maravillado, sobre todo en el proceso de horneado, porque es un auténtico espectáculo ver cómo se van levantando, cómo crecen cada vez más, cómo rajan y cómo se van dorando. ¿Y lo bien que huele la casa? Bueno, no te lo puedes ni imaginar. Los popover o Yorkshire pudding son muy característicos, como te decía al principio, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, y es típico comerlos allí los domingos, junto con el asado y las verduras. Y lo bueno que tiene es que es súper versátil esta masa, y lo puedes convertir tanto para comerlo con salado como en un dulce maravilloso, y todos esos tips te los doy en este vídeo. Y como por desgracia, por culpa de la pandemia que estamos pasando, muchas veces no tenemos levadura o no podemos ir a comprarla, me parece una solución fantástica para estos tiempos. Y sobre todo el resultado final te va a encantar. Solo tienes que ver la imagen. El aspecto es impresionante, el olor maravilloso y el sabor, bueno, tienes que probarlos. Y aquí te enseño la segunda horneada. Como te dije al principio, al grabar el vídeo los primeros se quedaron con la puerta del horno demasiado tiempo abierta. Cuando los haces todo de seguido vas a ver cómo crecen más e incluso se rajan. Y bueno, el aspecto ya es brutal y por supuesto el sabor maravilloso. Y lo mejor, como te decía antes, los puedes comer con salado para acompañar una comida, para mojar el pan en un huevo, en salsa, en lo que prefieras. Pero también lo podemos convertir en un postre maravilloso. Y no te pierdas cómo lo puedes hacer. Lo sé que me lo vas a preguntar. ¿Se puede hacer con moldes de silicona? No, no es posible, ya que la silicona no se calienta ni por asomo igual que el metal. Pero te voy a dar 3 opciones. La primera, la que has visto, el molde tradicional original de popovers. ¿Qué tenemos habitualmente en casa que es parecido a este molde? Las flaneras. Fíjate como una flanera más o menos, aunque es un poco más ancha, pero sí que puede darte o te puede servir si tienes flaneras en casa. Y luego, otra opción que tenemos es este tipo de molde, el que se utiliza para magdalenas o cupcakes. Si te fijas es menos hondo, más ancho, y para poder hacerlo con este tipo de molde tienes que ver el vídeo que te dejo justo al final de este vídeo, ya que hice una masa parecida o adaptada a este tipo de moldes, así que ya sabes. Sacamos los panes del horno y los tenemos que dejar que se enfríen tranquilamente encima de una rejilla. Y algo muy pero que muy importante, tienes que tener mucho cuidado de no quemarte. Por eso es importante que tengas unos guantes de cocina o guantes de horno mejor dicho, o unos paños para sacarlos y sobre todo no quemarte, porque como los hemos hecho a una temperatura muy alta estarán muy calientes. ¿Verdad que tienen buena pinta? Bueno, no solamente buena pinta, el sabor es espectacular. Y como le hemos puesto el aceite para desmoldar, como puedes ver, salen sin ningún problema. Por eso es importante que engrases los moldes, ya sea con este tipo de aceite en spray o aceite normal, como prefieras. Ah, y muy importante, mientras se van enfriando en la bandeja, es importante con la ayuda de un cuchillo hacerle un pequeño agujerito para ayudar a que salga el vapor que hay dentro de los panes. De esta forma evitaremos que se nos queden demasiado húmedos por dentro y con una textura que no sería agradable. Y bueno, ya tenemos los panes perfectamente listos para poder disfrutar. Y fíjate cómo quedan por dentro. Son fantásticos. Es verdad que quedan un poquito huecos y esto da muchísimas posibilidades para poderlos rellenar. Y vas a ver cómo convertir este fantástico pan tradicional inglés o norteamericano en un dulce maravilloso. Así que se me ha ocurrido rellenarlos y vamos a empezar a preparar nata montada o chantilly, que simplemente es la nata bien fría, la vamos a ir batiendo con la ayuda de una batidora eléctrica y la convertiremos en chantilly porque le vamos a poner un poquito de esencia de vainilla, ya sea en pasta o líquida. Batimos bien durante 4 o 5 minutos dependiendo de la potencia de tu máquina y cuando ya veas que tiene una gran cantidad de surcos en la superficie y está bien firme nuestra nata, ya la tendremos perfectamente lista para pasarlo a una manga pastelera y rellenar nuestros popovers.
Y como ya le habíamos hecho un pequeño corte o agujerito a los panes, los podemos rellenar con muchísima facilidad. ¿Verdad que es una idea fantástica? Bueno, cuando los pruebes te aseguro que te van a encantar. Maravillosos. Pero también los podemos rellenar con otros ingredientes diferentes. Por ejemplo, podemos preparar rápidamente una trufa. Tan fácil como calentar la nata y volcarla sobre cobertura de chocolate que hemos picado finamente. Ahora removemos todo bien hasta que se derrita completamente y tenemos ya prácticamente preparado nuestra trufa. Ahora solamente nos falta enfriarla y volverla a batir exactamente igual que hacíamos con la nata montada. Y ahora con la ayuda de una manga hacemos exactamente lo mismo, pero los rellenamos de trufa. Si te encanta el chocolate, bueno, este relleno vas a alucinar con él. Si quieres saber las cantidades exactas que he utilizado para preparar la trufa o la nata montada o chantilly, te dejaré las cantidades en la cajita de información del vídeo y también la receta completa en nuestra página web recetasquefuncionan.com. Evidentemente puedes rellenarlo con todo lo que se te ocurra, mermeladas, crema pastelera, bueno, las posibilidades son infinitas. Pero aquí tienes otra forma de convertir los maravillosos popovers o Yorkshire pudding en un fantástico postre. Una vez que los sacamos del horno y los tenemos bien caliente, los vamos a pasar por azúcar y canela. ¿Verdad que es una idea fantástica? Bueno, si los pruebas vas a ver que no solamente es buena idea, sino que es una auténtica maravilla. Pero es muy importante que si te decides por esta opción, lo tienes que hacer en caliente, si no, no se quedará bien pegado el azúcar. Evidentemente, si no te gusta la canela, también podrías usar simplemente azúcar normal o azúcar glass. Ah, y otra idea para terminar los popovers o Yorkshire pudding. Simplemente derretir un poquito de cobertura de chocolate, el que te guste, chocolate negro, chocolate con leche o chocolate blanco. Lo derretimos al baño María o al microondas y bañamos nuestros panes. ¿Verdad que es una idea fantástica? Bueno, pues encima le pones por encima un poquito de granillo de almendra, de pistacho o de cualquier otro fruto seco, el resultado ya es simplemente espectacular. Imagínate estos maravillosos panes rellenos con el relleno que más te guste y luego con su cobertura de chocolate por encima. Bueno, una auténtica pasada. Tienes que hacerlo y tienes que probarlo. Vas a ver que te van a enamorar. Si te has fijado, un truco muy importante, los que he rellenado lo he bañado en el chocolate justamente por la parte del agujero. Así queda perfectamente disimulado el relleno y la sorpresa de cuando lo abres. Fíjate el espectáculo y la pinta tan increíble que tienen. Bueno, tienes que probarlo y me tienes que decir en comentarios qué te parece esta auténtica maravilla. Bueno, como has visto en el vídeo, esta receta tiene multitud de posibilidades, ya que lo puedes hacer normales, rebozados en azúcar o canela como los buñuelos, los puedes rellenar de nata, de trufa como has visto en el vídeo, de dulce de leche que seguro que también tiene que estar maravilloso, crema pastelera, de lo que quieras, pero también los puedes utilizar para salado, ya que si no los rellenas te vale perfectamente para acompañar cualquier tipo de comida, como por ejemplo mojar en un huevo frito, en una salsa, etc. Y te recuerdo que además esta receta no lleva ningún tipo de levadura. Es simplemente maravillosa y llena de posibilidades. Y ya para terminar, deciros, os espero en Instagram. Tenéis que seguirme allí. Mi cuenta es @recetasquefuncionan, sin la N. ¿Por qué es importante que me sigas en Instagram? Bueno, no solamente porque subo contenido diferente allí, sino porque en Instagram tenéis el chat. Y este chat es fantástico para ayudaros a la hora de hacer las recetas, ya que me podéis enviar pequeños vídeos o fotografías del resultado según vais haciendo la receta y si necesitáis ayuda, os puedo ayudar durante la elaboración. Así que ya sabes, sígueme en Instagram, @recetasquefuncionan. Y en este momento del vídeo, como siempre, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo. Si te ha gustado, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Ah, y te recuerdo que nos vemos la próxima semana con otra nueva videoreceta.